Un millonario llegó de sorpresa y encontró a sus padres ancianos bajo la lluvia. Lo que ocurrió después dejó a todos conmocionados. Imagina volver al barrio donde creciste, pensando que traerás alegría, que recuperarás el tiempo perdido, que tus padres te recibirán con abrazos y lágrimas de emoción. Pero, en lugar de eso, encuentras una escena tan dolorosa que te rompe el alma en un segundo. Eso fue lo que vivió Diego Herrera, un hombre que lo tenía todo: prestigio, dinero, éxito, pero que, sin darse cuenta, había perdido lo más sagrado. La tarde caía sobre San Miguel del Valle con un cielo grueso y oscuro. Las nubes se deslizaban bajas, presagiando una tormenta que no perdonaría a nadie. Las calles, gastadas por los años, comenzaban a llenarse de agua, mientras el olor a tierra mojada mezclado con el pan recién horneado viajaba desde las casas cercanas. Era un aroma familiar, de esos que guardan la infancia entera en un suspiro. Un auto negro avanzaba lentamente por la avenida principal. Desde la ventana, Diego observaba cada esquina con una nostalgia que le presionaba el pecho. Hacía años que no regresaba. Su vida se había convertido en compromisos interminables, decisiones millonarias y reuniones que siempre parecían más importantes que todo lo demás. Pero esa tarde había decidido volver, sin avisar, impulsado por algo que él mismo no lograba definir del todo. Quizá culpa, quizá necesidad, quizá un impulso inexplicable. Mientras el vehículo giraba hacia la calle en la que había crecido, él imaginaba la escena perfecta. Su madre sorprendida al verlo entrar, su padre fingiendo seriedad mientras escondía el orgullo, la mesa servida con comida sencilla pero llena de amor. Era la imagen cálida que había alimentado su decisión de volver. Pero cuando el auto se detuvo frente a la antigua casa familiar, esa imagen se desmoronó como si nunca hubiera existido. Allí, bajo una lluvia intensa que golpeaba sin misericordia, dos figuras encorvadas intentaban protegerse con una lona vieja, sostenida apenas por una cuerda. El viento la levantaba, la doblaba, la arrastraba, dejando a la vista los cuerpos frágiles de dos ancianos que parecían luchar por mantenerse en pie. La mujer tenía los hombros hundidos, la espalda mojada, el cabello pegado a la piel. El hombre se inclinaba hacia ella, intentando refugiarla con su propio cuerpo, aunque él mismo temblara bajo el frío. Diego no necesitó acercarse para reconocerlos. Eran sus padres, los mismos que habían dado todo por él, los mismos que lo habían criado con sacrificios que él jamás alcanzó a comprender de verdad. La escena lo atravesó como un golpe seco. No había mesa puesta. No había luz cálida encendida en la ventana. No había música suave ni aroma de café. Solo lluvia, frío, abandono, silencio. La casa detrás de ellos estaba cerrada con tablas nuevas, como si perteneciera a alguien más. La pintura fresca en la puerta confirmaba la verdad de manera cruel. Ya no vivían allí. Habían sido desalojados, expulsados, ignorados, y él, su único hijo, no había estado para evitarlo. La lluvia seguía cayendo con fuerza, empapando la lona, el suelo, las pertenencias escasas que tenían junto a ellos, una bolsa rota, dos mantas gastadas y un puñado de documentos que intentaban proteger del agua. Todo aquello formaba un retrato doloroso de lo que habían soportado. Diego sintió cómo algo dentro de él se quebraba de forma irreversible. Había visto pobreza muchas veces. Había financiado proyectos sociales, había donado millones a causas importantes, pero nunca había imaginado ver a sus propios padres así, completamente desprotegidos, bajo una tormenta que parecía interminable. Ese instante marcó un antes y un después. La vida, con su forma dura y directa de poner las cosas en su lugar, le estaba mostrando la verdad que él había evitado por años. El amor no se mide en visitas esporádicas ni en regalos caros. El amor exige presencia. Y él había fallado. Allí, frente a esa lona empapada, Diego entendió que todo lo que vendría después, cada acción, cada decisión, ya no sería guiado por su ambición, sino por algo mucho más profundo: el deseo de reparar lo que nunca debió romperse.
La lluvia seguía cayendo con una persistencia casi castigadora, golpeando el pavimento con fuerza mientras Diego avanzaba hacia sus padres como si atravesara un sueño del que no lograba despertar. Cada paso que daba lo hacía más consciente del abismo que había crecido entre él y las dos personas que lo habían amado de manera incondicional. No eran desconocidos los que sufrían bajo esa lona miserable. Eran su historia, su raíz, su origen. El agua empapaba su ropa, se deslizaba por su rostro, pero nada podía compararse con el peso que sentía en el pecho. Esa imagen, sus padres bajo una tormenta, sin refugio, sin abrigo, sin dignidad, se grababa en su mente con una fuerza dolorosa, como una cicatriz destinada a acompañarlo por el resto de su vida. No podía comprender cómo habían llegado a ese punto, pero lo que más lo golpeaba era perceber que él no había estado allí para evitarlo. Al acercarse, notó detalles que le desgarraron aún más el alma. Las manos de su madre estaban rígidas por el frío, con los dedos entumecidos. La chaqueta de su padre estaba tan desgastada que la lluvia la había atravesado por completo. Una de las mantas que intentaban usar tenía agujeros tan grandes que apenas servía de protección. A su lado había una pequeña bolsa de plástico con apenas unas pocas pertenencias. Ropa vieja, un par de medicamentos y un paquete de documentos húmedos que sus padres intentaban mantener a salvo del agua, como si su vida entera dependiera de ellos. La casa detrás seguía muda, indiferente, ocupada por personas que seguramente ni imaginaban que frente a esa misma puerta había una historia de sacrificios profundos. Las paredes que un día guardaron risas, canciones y el olor a tortilla recién hecha ahora eran un recordatorio cruel de lo que se había perdido. Diego observó la fachada y sintió cómo su corazón se comprimía. Recordaba a su madre barriendo el patio, a su padre afinando el viejo radio que siempre fallaba, a él mismo corriendo con los zapatos rotos sin preocuparse por nada. Todo aquello, toda esa vida, había sido arrancada. La lluvia seguía golpeando, y el sonido parecía mezclarse con un murmullo interior que se volvía más claro conforme él observaba la escena. La culpa. Una culpa que no había querido enfrentar. Durante años se había convencido de que su éxito justificaba su ausencia, de que trabajar duro era la mejor forma de retribuir todo lo que sus padres habían hecho por él. Pero la verdad estaba frente a sus ojos. El éxito sin presencia también es abandono. Mientras recogía las mantas mojadas y las pertenencias dispersas, un pensamiento lo atravesó con brutalidad. ¿Cuántas noches habrán pasado así? ¿Cuántas veces habrán tenido hambre, miedo, frío? Era imposible saberlo. Y esa incertidumbre se clavaba en él como un hierro ardiente. Las casas alrededor permanecían cerradas. Algunas luces encendidas se filtraban a través de cortinas, pero nadie salía, nadie preguntaba, nadie ofrecía ayuda. No era maldad, era costumbre. En barrios como ese, el sufrimiento ajeno se vuelve paisaje. La gente observa desde lejos, siente pena, quizá murmura, pero no interviene. Diego lo entendió con claridad amarga. Sus padres no solo habían sido abandonados por él, sino también por una comunidad entera que, por miedo o indiferencia, había preferido mirar hacia otro lado. El viento sopló con más fuerza, levantando la lona y dejando por un segundo los cuerpos completamente expuestos a la tormenta. Esa imagen decidió por él lo que vendría después. No había espacio para dudas ni para remordimientos tardíos. Había llegado la hora de actuar, de reparar, de cuidar, de estar presente de verdad. En medio de ese caos, algo comenzó a transformarse dentro de él. No era solo dolor, era un renacer. El ego, la soberbia, la distancia que lo habían acompañado tantos años empezaron a caer como esa agua que resbalaba por su rostro. Él no era el millonario en ese momento. No era el hombre exitoso que aparecía en revistas. Era simplemente un hijo que había llegado tarde, pero que estaba dispuesto a no volver a fallar. La tormenta seguía descargando sobre San Miguel del Valle, pero en el interior de Diego empezaba a crecer una determinación sólida, casi feroz. Sabía que lo que estaba viendo ese día sería el motor de todo lo que vendría después.
Sabía que esa escena lo perseguiría por años si no hacía algo al respecto. Sabía también que no podría seguir adelante sin enfrentar el origen de la caída de sus padres. Y así, bajo esa lluvia implacable, la historia empezó a tomar un rumbo que él jamás habría imaginado. Un rumbo que revelaría traiciones, secretos y decisiones ocultas. Un rumbo que le mostraría que la vida, cuando quiere enseñar, no lo hace con suavidad, lo hace con verdad. La tormenta no cedía. El agua seguía cayendo con una insistencia que parecía acompañar la gravedad del momento, como si el cielo quisiera reforzar la urgencia de lo que estaba ocurriendo. Diego, empapado pero firme, observó el estado de sus padres con una mezcla de dolor y determinación. Era como si recién ahora, después de tantos años, pudiera verlos de verdad, no como figuras resistentes e inquebrantables, sino como seres humanos frágiles que habían dado todo por él. El suelo estaba completamente encharcado. Cada paso que daba producía un sonido hueco, mientras el agua formaba pequeños ríos que se llevaban hojas secas, tierra, recuerdos. El viento soplaba por la calle con violencia, empujando la lona que cubría a sus padres y revelando por momentos la dureza de su situación. A un lado, había restos de una caja de cartón que alguna vez debió haber servido como protección extra, pero que ahora estaba deshecha, convertida en un pedazo de papel inútil bajo la lluvia. En medio de ese escenario, Diego se dio cuenta de algo que le provocó un nudo en el estómago. Sus padres no parecían sorprendidos por la tormenta, ni por el frío, ni siquiera por la precariedad en la que estaban. Parecían resignados, como si aquello ya formara parte de su rutina, como si la vida los hubiera acostumbrado lentamente a la dureza, empujándolos paso a paso hasta ese punto sin que nadie lo notara. Ese pensamiento lo hirió de una manera que nada antes había logrado. La resignación, la aceptación del sufrimiento. Eso era lo que él jamás debió permitir. La mirada de Diego recorrió sus rostros cansados, marcados por líneas profundas talladas no solo por los años, sino por la preocupación constante y las batallas silenciosas que habían peleado. Era evidente que habían intentado sostenerse con lo poco que tenían, confiando en que, de alguna manera, las cosas mejorarían. Pero las cosas no mejoraron. Y él no estuvo allí para sostenerlos cuando todo empezó a derrumbarse. A sus pies encontró un sobre arrugado y húmedo. Lo tomó con cuidado y notó que el papel estaba pegado por la humedad, pero aún podía distinguirse el sello de una institución financiera. Un aviso de atraso, probablemente. Quizá uno de muchos. Ese pequeño detalle revelaba otra verdad dolorosa. Sus padres habían peleado contra una caída económica que se profundizaba cada día, sin que él se enterara. Habían guardado silencio, como siempre lo hicieron, para no preocuparlo. Y ese silencio los había puesto en la calle. El viento volvió a soplar, más fuerte, levantando la lona y sacudiendo las pocas pertenencias que quedaban en el suelo. Diego sostuvo la lona con ambas manos, no solo para proteger a sus padres del agua, sino porque algo dentro de él se aferraba a la necesidad física de cubrirlos, de ofrecerles un abrigo que había faltado por tanto tiempo. Era un gesto simbólico, pero también profundamente visceral. En ese momento, un pensamiento lo atravesó con claridad absoluta. Esa escena jamás debió existir, y aunque llegaba tarde, estaba allí ahora. Y no volvería a fallarles. Mientras recogía las mantas y las cosas mojadas, sintió que el peso de los años caía de golpe sobre él. No el peso del éxito, ni del dinero, ni de las decisiones empresariales. Era un peso emocional, espiritual, humano. Era el peso de entender que todo lo que había construido en el mundo exterior no tenía valor si las personas que más amaba habían sido dejadas atrás. Al levantar la mirada, se encontró con el barrio silencioso, las ventanas cerradas, las luces tímidas detrás de las cortinas, las sombras quietas observando desde dentro, sin intervenir. Ese silencio colectivo le envió un mensaje claro. Nadie había extendido una mano. Tal vez por miedo, tal vez por costumbre, tal vez por esa sensación fatalista de que así es la vida. Pero él no aceptaría esa resignación.
no con sus padres. No más. El agua seguía bajando por la calle como un torrente que arrastraba todo. Diego sintió que, en ese paisaje desolado, algo nuevo nacía dentro de él, una fuerza que no conocía, una mezcla de protección, responsabilidad y amor que jamás había sentido con tanta intensidad. No era una emoción pasajera, era un voto silencioso que hacía consigo mismo bajo la lluvia. Una promesa, una reparación, un comienzo, porque aunque la tormenta cubría todo, Diego sabía que la verdadera reconstrucción empezaría en ese instante. Y no sería una reconstrucción económica, ni profesional, ni superficial. Sería una reconstrucción emocional, de raíz, destinada a devolverles la dignidad que la vida les había arrebatado. En ese escenario frío y empapado, la historia estaba apenas comenzando. La tormenta comenzaba a ceder apenas un poco, pero el frío seguía penetrando con la misma intensidad. El aguacero dejaba atrás charcos profundos y un olor denso a humedad que impregnaba todo. Diego respiró hondo, sintiendo cómo el aire helado le quemaba los pulmones y al mismo tiempo le aclaraba la mente. Sabía que no podía quedarse allí lamentándose. Tenía que actuar. Levantó las pertenencias mojadas del suelo y las sostuvo contra su pecho, protegiéndolas como si fueran reliquias. Y de alguna forma lo eran. Representaban el resto de dignidad que sus padres habían logrado preservar. Viejos papeles, recetas médicas, pequeñas fotos dobladas, documentos que habían resistido lluvias, pérdidas y humillaciones. Cada objeto era un testimonio silencioso de lucha. La calle, antes tan familiar, agora parecía un escenario extraño. As casas que ele conhecia tinham se tornado sombras distantes. Diego recordó que, en su infancia, siempre había visto a sus padres como un ejemplo inquebrantable. Su madre, con su manera suave de convertir poco en suficiente. Su padre, con sus manos fuertes y su silencio orgulloso, capaz de arreglar lo que fuera. Para él, ellos eran gigantes, inmortales, intocables. Pero la vida, con el paso de los años, los había ido desgastando sin que él lo advirtiera. Y ahora estaban allí, frágiles, cansados, desprotegidos, como si el mundo hubiera decidido olvidarlos. Una oleada de dolor, intensa y casi física, atravesó el pecho de Diego. Todo aquello que había valorado durante años, las reuniones, los premios, el reconocimiento, la vida glamorosa, se reducía a nada frente a esa imagen. La lluvia sobre sus padres, las manos temblorosas de su madre, el cansancio acumulado en la espalda de su padre, ese era el verdadero espejo de su éxito. Y no era un espejo agradable. El aguacero había dejado hojas pegadas al suelo y basura acumulada en las esquinas. La lona vieja continuaba soltándose con cada ráfaga de viento, como si ya no tuviera fuerzas ni para sostener su propia función. Diego la acomodó con torpeza, intentando darles aunque fuera una protección mínima. Ese gesto, tan simple y tan insuficiente, le reveló una verdad que lo atravesó de arriba abajo. No sabía nada sobre la vida real de sus padres. No sabía cómo habían llegado a esa situación, cuánto habían sufrido, qué caminos habían tomado cuando comenzó la caída. La distancia lo había cegado. El ruido de la lluvia menguando solo dejó más audible el silencio del barrio. Un perro ladró a lo lejos, una ventana se cerró rápidamente y una luz se apagó en la casa de enfrente. Nadie se acercaba, nadie preguntaba, nadie ayudaba. Sus padres habían estado solos durante mucho tiempo. Esa soledad dolía más que el frío, más que la tormenta. Era la prueba final de que la gente había aprendido a mirar sin ver. Diego apretó los dientes, no con rabia, sino con una mezcla de impotencia y determinación que lo hacía sentir más despierto que nunca. Cada fibra de su ser pedía acción. No podía quedarse parado ni un segundo más. La visión de sus padres bajo la tormenta había marcado un punto de quiebre, un antes y un después. Y en ese después, él ya no sería el mismo hombre. Sabía que las respuestas no llegarían de inmediato, que había un motivo detrás de todo aquello, que la pérdida de la casa no podía ser casualidad.
que la caída de sus padres debía tener un origen, algo más profundo, oculto, doloroso. Un golpe que ellos nunca mencionaron para no cargarlo, un secreto que, tarde o temprano, tendría que salir a la luz. Mientras recogía una manta empapada que casi se deshacía entre sus dedos, sintió una certeza silenciosa apoderarse de su pecho. Lo que había ocurrido con sus padres era parte de algo mayor. No era solo pobreza, no era solo abandono, era una historia que él no conocía, una historia que había sido enterrada por años, y al mismo tiempo esa certeza despertó algo más, la convicción de que estaba preparado, por primera vez en mucho tiempo, para enfrentar todas las verdades que vinieran, por dolorosas que fueran, porque ya no era una cuestión de orgullo ni de estatus, era una cuestión de amor, de justicia, de reparación. El viento sopló con menos fuerza, como si la tormenta estuviera dispuesta a dar un respiro. Y en ese breve momento de calma, Diego supo que lo que vendría después cambiaría no solo su vida, sino también la historia de su familia. La noche apenas comenzaba, y con ella la verdad empezaba a despertar. La tormenta finalmente empezó a disminuir, dejando un olor intenso a humedad y una quietud pesada sobre el barrio. El agua corría por las calles como un recordatorio silencioso de lo que acababa de ocurrir, arrastrando hojas, tierra y los últimos rastros del aguacero. Pero dentro de Diego, la tormenta apenas comenzaba. Había demasiadas preguntas, demasiados vacíos, demasiada oscuridad alrededor de la caída de sus padres. Y una certeza lo atravesaba como un rayo. No habían llegado a esa situación por azar. Mientras se movía entre las pertenencias mojadas, notó algo que no había visto antes. Un cuaderno pequeño, totalmente empapado, con la tapa a punto de despegarse. Lo tomó con cuidado, sintiendo que ese objeto contenía algo más que simples notas. Las hojas internas estaban pegadas, deterioradas por la lluvia, con tinta corrida que dificultaba la lectura. Aún así, algunas palabras eran visibles, fechas, listas. Pequeñas anotaciones sobre cuentas atrasadas, el precio de medicamentos, detalles de trámites frustrados en oficinas públicas. Cosas que sus padres jamás mencionaron, porque siempre hicieron todo lo posible para no preocuparlo. Ese cuaderno era la prueba de que, mientras él vivía rodeado de lujos y comodidades, sus padres habían librado una batalla silenciosa, diaria, desigual. Una batalla que habían perdido sin que él siquiera lo supiera. Diego cerró el cuaderno con un temblor leve en las manos. No era só tristeza, era indignación, era medo. Era a sensação de que alguém, en algún lugar, había decidido aprovecharse de la vulnerabilidad de sus padres. La noche seguía oscura, pero una luz débil comenzó a filtrarse desde una casa distante. El viento arrastró el eco de unas voces, aunque ninguna se acercó. Nadie quería involucrarse. Nadie quería cargar con lo que no era suyo. Ese abandono social, esa indiferencia tan común en los rincones más humildes, le parecía ahora insoportable. Él, con todo su poder, tampoco había estado, y por eso mismo entendía el silencio del barrio, aunque le doliera hasta el alma. El frío comenzaba a calar los huesos, pero dentro de Diego se encendía algo distinto, una fuerza nueva, nacida del dolor y de la necesidad urgente de proteger a quienes siempre lo habían protegido. Ese impulso lo llevó a recoger el cuaderno, las mantas, los papeles y las pocas pertenencias que quedaban. Nada de eso podía quedarse allí. Nada de eso merecía volver a mojarse bajo una tormenta. Mientras reunía todo, vio nuevamente la casa detrás de sus padres. Esa fachada silenciosa, cerrada con tablas y pintada con colores que no reconocía, lo llenó de una inquietud profunda. Él sabía, con absoluta certeza, que esa casa no se había perdido de un día para otro. Eso no ocurre sin señales, sin avisos, sin procesos. Sus padres habían pasado por todo eso solos. Habían recibido avisos de desalojo, habían intentado defenderse, habían buscado ayuda en instituciones que los ignoraron, y aún así nunca le dijeron nada. Ese silencio
pesaba más que cualquier tormenta. Era un silencio lleno de amor, un silencio que solo los padres son capaces de cargar para no preocupar a sus hijos. Diego sintió un nudo en la garganta mientras levantaba una fotografía que había quedado atrapada bajo una piedra. Era una imagen vieja, desteñida por el tiempo, mostrando a sus padres jóvenes, sonriendo frente a la misma casa que habían perdido. La foto temblaba entre sus dedos, no por culpa de la lluvia, sino por el temblor que recorría su propio cuerpo. Ese hogar había sido construido con sacrificio. Había sido el escenario de su infancia. Verlo así, ajeno, ocupado por extraños, era como perder un capítulo entero de su historia. La respiración de Diego se volvió pesada. Ese momento marcó algo dentro de él, algo irreversible. Sabía que a partir de ahora debía buscar respuestas. Debía entender quién los había llevado a ese estado. Debía descubrir cómo habían perdido su casa. Y, más importante aún, debía reconstruir lo que la vida les había arrebatado. Ya no era solo una cuestión de rescate, era una cuestión de justicia, de verdad, de amor profundo. En la penumbra del barrio, mientras la lluvia dejaba sus últimas gotas en el aire, Diego sintió que toda su vida había cambiado. Lo que había visto ese día lo acompañaría para siempre. Y en ese sentimiento, tan fuerte como doloroso, nació la determinación absoluta de descubrir la raíz de aquel sufrimiento, porque algo dentro de su intuición le decía que sus padres no habían caído solos. Una mano invisible los había empujado, y él estaba dispuesto a encontrarla. La tormenta había dejado de caer, pero el aire seguía impregnado de un frío penetrante que parecía aferrarse a la piel. Las calles brillaban bajo la tenue luz de los postes, reflejando charcos que guardaban el eco del aguacero reciente. Diego, con las pertenencias de sus padres sostenidas contra el pecho, sentía que cada paso lo llevaba más lejos del hombre que había sido y más cerca del hijo que necesitaba ser. El silencio del barrio era profundo, casi incómodo. Un silencio que revelaba abandono, desgaste, historias rotas. Un silencio que le hablaba de lo mucho que sus padres habían pasado mientras él vivía envuelto en compromisos y responsabilidades que, en retrospectiva, parecían vacías frente a la realidad que tenía ahora delante. Mientras avanzaba unos metros, algo llamó su atención. Un sobre amarillento que sobresalía de entre los papeles mojados que llevaba en la mano. El borde estaba desgastado, la tinta corrida, pero aún se distinguía el sello de una entidad oficial. Ese pequeño detalle despertó una inquietud inmediata. Los documentos oficiales no suelen llegar en ese estado, a menos que se acumulen sin abrir. Diego separó el sobre con delicadeza. Aunque el papel estaba frágil, podía leer fragmentos: notificación, embargo, atraso, audiencia no comparecida. Palabras frías, duras, implacables. Su corazón se apretó. No era una simple caída económica. No había sido un golpe repentino. Aquello había sido un proceso lento, doloroso, lleno de trámites y advertencias. Y sus padres lo habían enfrentado solos. Diego cerró el sobre, sintiendo un peso emocional enorme en su interior. Esa verdad lo quebraba porque mostraba el nivel de silencio que sus padres habían sostenido. Callaron por amor, por orgullo, por temor a causarle preocupación. Y ese silencio, tan lleno de sacrificio, los había llevado a perderlo todo. Las preguntas empezaron a acumularse en su mente. ¿Cómo comenzaron las deudas? ¿Por qué no le habían dicho nada? ¿Quién estaba detrás del desalojo? ¿Había sido negligencia de una institución o algo más oscuro? Una sensación extraña se apoderó de él, una mezcla de intuición y alarma. Había algo en esos documentos que no encajaba. Las fechas eran muy próximas entre sí, casi como si todo hubiera ocurrido con una rapidez injustificada. Como si alguien hubiera acelerado el proceso en lugar de darles tiempo para defenderse. Diego levantó la vista hacia la casa que antes fue el hogar de su familia. Las tablas en las ventanas, la pintura recién aplicada, el cambio evidente en la estructura, todo indicaba que alguien había tenido prisa en tomar posesión del lugar. Una prisa sospechosa.
una prisa que no concordaba con los tiempos habituales de un desalojo. El aire frío lo envolvió, pero dentro de él comenzaba a arder una chispa peligrosa, la sospecha, y con ella una certeza creciente de que lo que sus padres habían vivido no había sido solo pobreza, sino una injusticia. Caminó unos pasos más, manteniendo la mirada fija en ese hogar perdido. Recordó los sonidos que antes llenaban esa casa, el cuchicheo de su madre preparando el desayuno, el ritmo constante de los pasos de su padre arreglando algo en el patio, la radio vieja sonando de fondo. Todo aquello parecía tan cercano y al mismo tiempo tan irrecuperable que el dolor se transformó en un compromiso silencioso. Él encontraría la verdad, costara lo que costara. La luna, apenas visible entre nubes dispersas, iluminaba fragmentos de la escena, y con cada destello Diego comprendía más. La caída de sus padres estaba ligada a algo más grande que simples dificultades económicas. No era casualidad, no era rutina. Era una cadena de decisiones injustas que había terminado con ellos en la calle. El viento sopló de nuevo, levantando los restos de un papel que había quedado atrapado en la acera. Diego lo recogió casi sin pensar. Era un recibo, con una firma ilegible y un monto sorprendentemente alto, fuera de proporción para las cuentas habituales de sus padres. Otro indicio, otro detalle que no armonizaba con su forma de vida. Todo encajaba en un cuadro oscuro, demasiado oscuro. Mientras guardaba el papel entre los otros documentos, sintió que una nueva fase de su vida comenzaba. Una fase que no giraría alrededor de contratos, empresas o reconocimientos públicos, sino alrededor de una verdad profunda que debía salir a la luz. En ese instante, mientras el frío seguía calando en sus huesos y el barrio permanecía inmóvil a su alrededor, Diego supo que lo que venía después no sería sencillo. Era el tipo de camino que redefine a una persona, que transforma su corazón, que lo obliga a enfrentarse a todo lo que ha evitado durante años. Y él estaba listo, listo para reconstruir, listo para proteger, listo para descubrir quién había puesto a sus padres en esa situación, porque la noche había sido dura, pero el amanecer traería respuestas. La noche avanzaba con un silencio espeso, interrumpido solo por el goteo persistente de la lluvia que aún caía de los tejados. Diego sentía el frío calar en su ropa empapada, pero en su interior algo ardía con más fuerza que cualquier tormenta. Los documentos mojados, el cuaderno deteriorado, el recibo sospechoso. Cada pieza señalaba una verdad que esperaba ser revelada. Y él ya no era el hombre distraído por compromisos y viajes. Era un hijo que acababa de despertar a una realidad dolorosa, pero ineludible. Mientras observaba la casa que alguna vez fue el centro de su vida, comprendió que el tiempo había hecho su trabajo sin pedir permiso. Sus padres, aquellos gigantes de su infancia, habían envejecido en silencio, enfrentando batallas que nunca compartieron. No por falta de confianza, sino por amor. Siempre habían querido protegerlo, incluso a costa de su propio bienestar. La idea lo atravesó como un filo. Él había crecido creyendo que el éxito podía compensar sus ausencias. Pero la vida le mostraba ahora que no hay logro que sustituya la presencia, que la riqueza no llena vacíos afectivos, que el amor necesita tiempo, mirada, compañía, no prestigio. Con esas reflexiones pesándole en el pecho, Diego sintió una oleada de responsabilidad recorrerle el cuerpo. Las decisiones apresuradas que los habían dejado en la calle, los montos injustificados, los documentos extraviados, todo aquello tenía un origen, y él no descansaría hasta encontrarlo. El viento sopló, levantando la lona desgastada y dejando ver nuevamente el cansancio en los rostros de sus padres. Diego respiró hondo. Aún sin haber pronunciado una sola palabra, sabía que debía sacarlos de allí de inmediato, llevarlos a un lugar seguro, ofrecerles un hogar digno y recuperar cada pedazo de su tranquilidad. Pero sabía también que eso era apenas el comienzo. Había una historia detrás, una historia que había sido escondida, una historia que ahora necesitaba ser reconstruida.
Mientras reunía las últimas pertenencias mojadas, sintió el peso simbólico de ese acto. Era como recoger fragmentos de dignidad, como juntar los pedazos de una vida que la injusticia había intentado destruir. No podía permitir que quedaran esparcidos bajo la lluvia. No podía permitir que el sacrificio de sus padres terminara así. La calle seguía en silencio, vigilante, como si supiera que algo profundo estaba ocurriendo. Y en ese silencio, Diego tomó una decisión íntima y poderosa. No permitiría nunca más que sus padres se enfrentaran al mundo solos. No habría tormenta que los tocara sin que él estuviera allí para sostenerlos. Sus pensamientos viajaron por un instante al pasado, recordando momentos simples. Las manos de su madre arreglando su mochila escolar, la voz grave de su padre aconsejándolo a no rendirse, las noches en las que los tres compartían la mesa sin más riqueza que la unión familiar. Esa memoria lo llenó de una mezcla de ternura y dolor, pero también de fuerza. La verdad, por dura que fuese, tenía que salir a la luz. Cuando miró la casa por última vez, entendió que no era solo una estructura. Era símbolo, era raíz, era testigo de todo lo que fueron. Pero también era el recordatorio de que la vida había cambiado para siempre. A partir de esa noche, Diego dedicaría cada día a reconstruir su historia familiar. Les devolvería un hogar, les devolvería tranquilidad, les devolvería la seguridad que nunca debieron perder. Y sobre todo, encontraría quién había sido responsable de aquella caída injusta, porque no aceptaría que la vida de sus padres estuviera marcada por la impunidad. El viento sopló una última vez, como si despidiera el capítulo que acababa de terminar. Las luces de la calle titilaron, reflejando en los charcos la figura de Diego sosteniendo lo poco que sus padres habían logrado conservar. Y así, bajo la quietud de una noche fría, terminó un ciclo y comenzó otro. Un ciclo de verdad, de reparación, de amor profundo. Porque la mayor riqueza que Diego tenía frente a él no era su fortuna, ni sus empresas, ni su prestigio. La mayor riqueza eran esas dos vidas que había encontrado bajo la lluvia, y esa vez no las perdería.